Hola, soy yo, Huertión. Bueno, supongo que han pasado 2 meses desde mi último video y que quizás ya nadie esté esperando video nuevo, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Por lo mientras, no tengo las palabras para disculparme con ustedes. Creo que lo que más les interesaría en este momento es que saque un video, así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Sin más, a darle con la que barre. Desde las profundidades del abismo, creadora y unificadora de los males que han existido, de igual forma, creadora de metáforas y aberraciones temidas por la humanidad. Hoy quiero presentarles los secretos y significados de Lilith, aquí en el buen Isaac. Para no darles tanto rollo, Lilith fue la primera mujer que Adán tuvo. Y sí, lo sé, es bastante revelador para algunos, pues en la Biblia católica y cristiana no hay indicios de su existencia. Bueno, salvo en un pasaje en Isaías, donde la nombra de una forma un tanto indirecta, como un monstruo nocturno exactamente. Pero aquí lo que nos interesa es la Biblia judía o hebrea, y también un poquito de la mitología mesopotámica. Ahí sí existe, y tiene una de las historias, a mi parecer, más injustas, así que ahí te va. Según las narraciones de la Biblia, dan a entender que Dios creó a un hombre y a una mujer. Esa mujer no fue creada de la costilla de Adán, sino que literalmente fue a semejanza de Dios, y en realidad solo fue hecha por un simple capricho de Adán, pues él quería ser el frutifantástico que las demás criaturas de la existencia sí podían hacer. Hasta en un momento decide volverse como furro, así que le da todo lo que se encuentra, pero al final convence a Dios de que cree a un ser similar a él, creando de esa forma a Lilith. Tan solo que las cosas no serían tan fáciles, pues en el momento en el que procederían a darle macizo contra el piso, Lilith le dice: "Nel perro". Así entonces se irá del Edén hasta llegar al Mar Rojo, donde se aglomeran los demonios, y como ellos sí eran compas, con ellos sí decide hacer el delicioso. A Diosito no le gusta esto, por lo que le da una maldición: a cada día que pase, 100 hijos tuyos morirán. Por lo que se queda rezagada a ser la madre de hijos que no tendrán mucho tiempo de vida. De ahí dicen los judíos que ella solamente se intenta vengar matando a los hijos recién nacidos, pero para mí que a ella le vale 3 hectáreas de verdura. De igual modo, por otras interpretaciones, más o menos de las mesopotámicas, a lo largo de la historia se dice que es una mujer a la que se le considera una femme fatal o una mujer fatal, que básicamente es una mujer que sí le sabe al chispos y no se anda con rodeos, y como sí le sabe, pues todos quieren con ella, pero ella no les va a dar lo que buscan. Oshi oshi. Perfecto, con esta introducción podemos aunar más en lo que representa nuestra querida Lilith. Cuando jugamos una partida normal, podemos percibir al instante que tiene los ojos vendados, es decir, no tiene las mismas capacidades que tienen los otros personajes, lo cual nos haría pensar que es una referencia a esa maldición que Dios le impuso. Supongo que la venda en los ojos es como decir: hola, soy Edmundo, y como soy tu Dios en este mundo, tu maldición aquí va a ser la de no poder disparar bien. Y para disparar tendrá que hacerlo por medio de los familiares con los que inicia, que por cierto, el familiar con el que inicia recibe el nombre de Incubo, que es el opuesto femenino a Sucubo, que son los demonios que buscan hacer el sin respeto con la persona que les parezca atractivo. Por lo que se podría decir que estos dos, Incubo y Sucubo, son pues los géneros opuestos. No solo inicia con esto, también lo hace con la caja de amigos. Esta lo que va a hacer es multiplicar el número de familiares que tengamos. En sí, la caja no tiene un significado como tal, pero si nos metemos a los archivos del juego, la caja recibe el nombre de Collectibles 357-pandorasbox.png. Bueno, con lo que podemos entender que quizás es la referencia a que al abrirla multiplica los males que tiene actualmente, porque pues técnicamente se podría decir que es una caja de Pandora, solamente que no lo dicen directamente. Y hablando de multiplicar los familiares, también comienza con Cambion Conception. Cambion es la palabra que se suele utilizar para los hijos entre demonios y humanos, por lo cual tendría sentido que solo genere familiares de la pool de los demonios
Y obviamente esto remarca que es la madre de los demonios. Por contraparte, podemos encontrar a Immaculate Conception, que es la sátira a la Inmaculada Concepción que tuvo la otra madre de la Biblia. Es decir, nos están brindando aquí un doble juego de jefecitas bíblicas. Bien hecho ahí, Edmund. Si seguimos checando los logros que podemos conseguir conforme vamos jugando, vamos a poder notar algunos que complementan mejor la subtrama de Lilith. Cabe destacar que muchos de ellos solo son alusiones a que tuvo hijos demoníacos y realmente un poco más. Runebag. Pero, Wirty, ¿qué tiene que ver la bolsa de runas si no es un hijo ni nada aparentemente relacionado con Lilith? Bueno, mi querido amigo, usualmente las runas son usadas para ver el destino y el futuro de las personas, pero lo más recomendado es que cada individuo las sepa leer, porque se dice que si alguien lee tus runas van a tener traducciones erróneas, mientras que si tú las lees van a ser las más acertadas. Me parece que Lilith es el mejor personaje para desbloquearlas. Después de todo, ella originalmente fue la que decidió su propio camino y no necesitará que nadie le diga lo que tiene que hacer. Es decir, ella es la que sabe lo que va a hacer. Eutanasia. Como dice el nombre, es una inyección letal para concluir con la vida de alguien. Obviamente, juega con la maldición impuesta por Dios para que Lilith pierda a los hijos que tenga, causándole dolor y sufrimiento. Para el pequeño Isaac, Lilith representa lo oculto en él. Es quizás esa parte que desea revelarse, esa que quiere hacer lo que le hace feliz y lo que lo vuelve completo. Por así decirlo, es la parte egoísta que forma parte de él, como la Lilith original desea respeto y dignidad y que nadie lo ningunee para salir adelante por él mismo. Pero al final, su madre ve esos comportamientos y lo va a terminar viendo como a alguien malvado, como un creador de todo lo malo que está ocurriendo. Quizás en una de esas, como una ramera. The Harlot. Imagínate la frustración que ha de sentir alguien al saber que pese a todos los esfuerzos que puedas hacer, alguien más llegará y los pisoteará. Aún con esto, tengas que seguirte levantando una tras otra vez. Bien, pues Isaac para cierto punto siente esto. Evidentemente, cansado de pensarlo, decide cambiar, quiere evolucionar y eso es lo que hace. Pero sencillamente Lilith, al intentar salir de la rutina, solo se termina envolviendo más. Se envuelve más, como un capullo, a un punto de confort. Uno en el que el cambio es obvio. Claro, lo puedes notar, lo puedes ver. Pero aún así, todo sigue igual. Anteriormente tenía a los familiares saliendo conforme el daño que recibiera, pero ahora, por el miedo de seguir siendo pisoteado, solo sacará a su familiar inicial, exclusivamente en los momentos que sean necesarios. Al igual que Dios hacía con Lilith y mataba a sus hijos, la madre de Isaac lo lastima una tras otra vez. Evidentemente nos vamos a cansar del maltrato e intentaremos ser cuidadosos. El hijo de Lilith no sale del útero, no porque no pueda, sino porque no quiere morir, similar a la situación actual que tiene nuestro pequeño Isaac. Desea estar adentro del vientre más tiempo, y no solamente salir para lo que sea necesario. Hablamos obviamente aquí de su cuarto, del cofre. El feto que sale de Lilith en esta forma es también conocido como Yellow, y es un mal presagio a la fertilidad de las mujeres. Es mala suerte e infortunio para todos los que quieran concebir un niño. Es como si para este punto la mente de Isaac estuviera tan deformada y dañada que ya llega a aceptar que su vida es un mal presagio, como si nos atreviéramos a decir que es un error. Aún así, Isaac se intenta dar fe, se trata de dar esperanzas con el oro de los tontos, o incluso fingiendo que es adoptado con los papeles de adopción, y que en realidad, con eso, hay personas que de verdad lo podrían querer. Después de todo, tiene otros padres, ¿no es verdad? ¿A qué niño no le gustaría escapar de esta horrible realidad? A veces la mente recibe un golpe tan brutal que se esconde en la demencia. Puede parecer que no sea beneficioso, pero lo es. A veces
la realidad es solo dolor, y para huir de ese dolor, la mente tiene que abandonar la realidad.